Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la Agencia Salvadoreña de Noticias, bajo la dirección del periodista Raúl Beltrán Bonilla. El Salvador está en alerta máxima por el incremento de la transmisión del virus. Todos tenemos que estar en casa. Es la única forma de detener el virus. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenas noches, El Salvador. El feriado de agosto está llegando a su final. Tragedias en accidentes de tránsito, la imprudencia al volante, la embriaguez, en fin, lo que es tradición en las fiestas populares de nuestro querido El Salvador. Estamos en Tigo, Canal 25, señal para todo el país. Señal para todo El Salvador en Canal 26, Claro, y para todo el mundo la señal satelital en Claro, Canal 146. El día estelar 6 de agosto, cerrando ya el largo feriado de vacaciones. Lo hemos sacado con las disculpas del caso de su periodo también de vacaciones al doctor Nelson García, que nos acompaña en el estudio. Un breve análisis sobre la realidad del país en materia de legalidad, en materia jurídica y el ambiente mismo que se vive, el común experto analista en la vida política del país. Doctor, gusto de tenerlo con nosotros. Gracias por atender la invitación. Muchas gracias, don Raúl. Realmente es un gusto estar departiendo diálogos con usted, que tiene una presencia cotidiana en los diversos medios de comunicación. Así que estas fiestas de agosto ahora nos han servido a muchos para rememorar las antiguas fiestas de agosto celebradas en el Campo de Marte, ¿se recuerda? Sí, sí, sí. Con payasos como Chocolate, Firuliche y etcétera. Era donde hoy está el parque infantil, por cierto. Es correcto, sí. Que ya parece que está desapareciendo ya parece con la modernidad. Sí, ya parece que el tren no cabe ahí. Ya no, ya ni pasa. Dicen, ya ni pasa. Interesante, doctor. Gracias de nuevo. Y para ir entendiendo el drama de la vida política, jurídica del país, ¿cuál es su análisis de lo que estamos viviendo, doctor García? Bueno, es obviamente un tiempo de transformación en todo sentido, con un sacudimiento de la política profundo, impactante diría yo, porque imagínese después de ver héroes en las montañas y en los acuerdos, convertidos ahora en prófugos unos y lamentablemente encarcelados otros. Digo lamentablemente porque como cristiano no le puedo desear mal a nadie, ¿verdad? Y conociendo ese ambiente es una muerte prematura para el que vive el encarcelamiento. Es dramático porque aprendí en mis años mozos, doctor, y lo comparto con usted y con nuestros amigos televidentes con mucho respeto. No hay cosa más horrible después de la muerte que perder la libertad. Es correcto. No es nada fácil, queda el trauma para toda la vida. La pregunta obligada que nos surge es, ¿dónde quedaron las ideas? ¿Dónde quedó aquel sentimiento de revolución, de desarrollo? Porque con la derecha el progreso y con la izquierda la revolución, para hacer del pobre una vida diferente, es decir, de todas esas cosas que son ideales, como decíamos. ¿Cómo lo siente usted? ¿Cómo lo vive? Tiene usted toda la razón, porque la consistencia del ser humano en cuanto no sea su propia vitalidad, está en su mente, y en su mente donde guarda los valores con los que fue creado, formado e inducido, diría yo. Porque debía haberse preparado toda esta generación que nunca habían gozado de los
las mieles, diría yo, del poder, debían de haberse preparado en la responsabilidad del ejemplo. Porque los frustrados son los mismos compañeros que ofrendaron mucho su salud, ahí andan amputados, andan ciegos, etcétera. Viviendo en extrema pobreza. Sí. Entonces, es una tristeza general porque tirios y troyanos hicieron lo mismo. Imagínense que los que pertenecemos a esa clase privilegiada de ser profesionales, gracias a que el pueblo salvadoreño nos proporcionó los estudios en el Instituto Nacional General Francisco Menéndez y luego en la universidad. En la Nacional. En la Nacional. Entonces, para nosotros era un compromiso de deuda permanente, no de que ya dije 4 cosas en favor del pueblo, las hice y ya me... No, ya me olvido. Sí, es un compromiso. Y entonces, consecuentemente... ¿Pero en qué terminaron los líderes? Unos yéndose a Inglaterra a ser súbditos del colonialismo que habían combatido. Del imperialismo. Del imperialismo, con un boato de vida completamente de lo que comenzaban a criticar desde el concepto burgués hasta el concepto de oligarca. Entonces, una afrenta vergonzosa que se revierte al nombre que llevan por sécula seculorum. Es decir, aquí no se necesita hacer una galería a la orilla de la Selguate para tener un sistema comparativo de sociedades en comportamiento. Si el Señor Jesucristo fue tentado por Satanás, sabiendo que era un Dios, el hombre debe prepararse para que esas mismas tentaciones no lo hagan caer en el fracaso de su vida. Porque nada le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su vergüenza. La Biblia dice si pierde su alma, ¿verdad? Pero algunos creo que ni la tienen. Nacieron sin ella, Sí. Muchas veces. Hay siempre, doctor, en estos casos, una confrontación entre la sociedad. Unos que aplauden que está bueno, otros que dicen que se tardaron mucho, otros dicen, bueno, ¿por qué estos van a la cárcel y los otros no? Sí. Es decir, como que es una especie de juicio o se trata de ponerlo ante el populacho para que el populacho saque su propia conclusión y la sociedad entera sigamos caminando o patinando en el lodazal del odio, de la confrontación, de la quimera, muchos a veces con lo hipotético que está fuera de la realidad. ¿Qué nos pasará, doctor, sobre esto? Volvemos al punto de partida que es la educación, la formación, ¿verdad? Nuestra educación ha sido una educación cubriendo la verdad científica y además se le entregó esa educación a extranjeros. Si usted nota bien, los principales colegios de este país han sido dirigidos y su cuerpo docente formado por gente que no tiene ni la idiosincrasia y que jamás iba tampoco a descubrir los errores de su procedencia de raza, las cosas tremendas que hicieron sus antecesores. Y entonces se ha tratado de evitar la búsqueda en la investigación científica, porque esa llevaría o hubiera llevado probablemente a que este país tuviera otros rumbos. Aparte de eso, parece mentira, pero se promovió no solo la ignorancia, sino el analfabetismo. Porque existía la teoría de que si los campesinos, por ejemplo, se preparaban, entonces ¿quién iba a arar el campo? ¿Quién iba a cortar el café? ¿Quién iba a cortar la caña? Era mejor tener una especie de zombies al servicio del sistema. Vino un elemento que quebrantó ese plan, y ese elemento son los famosos teléfonos celulares que empezaron a
enviar información de primer orden y de todo el mundo de las realidades que aquí desconocía la generalidad. Y esa es la fuerza que cobró el nuevo sistema que se está tratando de implantar, el cual obviamente a ojos de los que ya peinamos canas, y algunos ya no tienen cuáles peinar, tiene errores y tiene rumbos que debemos de esperar que se enderecen, ¿verdad? Uno de ellos es el paternalismo, en mi opinión, porque este pueblo ha estado muy acostumbrado, o lo han acostumbrado, a que se conforme con que le estén dando unas láminas, unos cuantos frijoles, etc. No, hay que motivar, pero hay que crear las condiciones para que, porque de nada sirve decir, no, pues que la gente trabaje, pero si no hay empleo, si no hay condiciones. Yo veo con optimismo, por ejemplo, grandes proyectos, y uno particularmente es el del ferrocarril. Creo que el tren del Pacífico puede crear no solo la superación de problemas de tránsito, de tráfico de personas, sino que además tiene efectos colaterales como son el turismo nacional. Imagínese usted que muchos salvadoreños no conocen el mar. Sí. Y no conocen otros departamentos porque no tienen para el gasto. Ese proyecto creo que bajaría incluso los niveles de oxidación de nuestro oxígeno. Lo que usted decía hace unos momentos, esa cantidad de accidentes provocados por la imprudencia normalmente, las altas velocidades, porque aquí cada quien se cree dueño de la carretera, ¿verdad? Y otros que la creen que tiene doble vía porque como andan tan bolos, ven hasta un bulevar. Y se quejan hoy, por ejemplo, mi estimado doctor, cuando las multas subieron su valor. Yo siempre fui un enamorado y no dejaron de regañarme en más de alguna ocasión cuando les dije, miren, en el tema de los conductores temerarios, el bolo, así en lenguaje muy salvadoreño, sí, que lo agarre la policía manejando un vehículo automotor. No, hombre, pónganle $1,000 de multa, a ver cuánto no nos vamos a curar, porque la bolsa nos duele. Así. Pero cuando va ebrio, mata o hiere a cualquier ciudadano, entonces son los dolores. Y hasta se cambian y transforman en religión el pecado cometido, porque esa es la conducta muy, muy salvadoreña. Yo recuerdo, doctor, aquel plan de la reforma educativa que el estudiante pasaba con 0. Hoy tenemos 2 años, el año pasado y el actual, que no sé cómo se van a examinar los muchachos bachilleres con la PAES, si la educación por teléfono, la educación, no todos tienen computadora, ¿no es cierto? Sí, ni internet. ¿Cómo se va a valorar? ¿Cómo vamos a aprender o cómo vamos a cambiar esa realidad con el tiempo que nos devora? Buena reflexión, pero sobre todo porque hay un detalle, mire. También la educación se ha vuelto inaccesible a nivel privado por la cantidad de elementos lucrativos que le han puesto a esa educación, ¿verdad? Hay colegios de primaria cuya cuota es equivalente a una cuota universitaria de los Estados Unidos. Y cobran en agosto la matrícula de enero. Bueno, solo póngase a pensar, don Raúl, y lo dejo para sus crónicas. ¿Y cuál es la contraprestación de la matrícula? Usted todos los años matricula a sus hijos, ok. ¿Y qué recibe a cambio de esa matrícula? Nada. Porque digamos que usted paga una cuota porque recibe una educación todo el mes, etc. Pero además le cobran 2 meses que no hay servicio de estudio, ¿verdad? No hay retribución de lo que pago. No hay pago. retribución, así es. Y en ciertas universidades, y esto lo sé con propiedad, les están cobrando más a los estudiantes para recuperarse lo que perdieron en la pandemia, que es justamente lo que están haciendo los petroleros también, ¿verdad? Sí.
como no hubo circulación de vehículos, no hubo consumo de petróleo. De petróleo. Pues entonces ahora cerremos las llaves y le vamos a poner el precio que nosotros queramos. No importa que sean países pobres como el nuestro, donde todo el mundo se queja de que el petróleo, el galón de combustible ya comenzando agosto va a sobrepasar los $4, pero en conciencia y en conocimiento, nosotros no tenemos petróleo. Sí. A veces hasta el agua nos hace falta. Amigos, estamos conversando con el doctor Nelson García, entendido en la materia del derecho, entendido en la materia social como analista político. Regresamos con él después de los mensajes de nuestros patrocinadores. Ahora, noticias, deportes y más. Un informativo independiente que sintetiza los acontecimientos más relevantes de El Salvador y el mundo. Conducido por un equipo de profesionales con trayectoria y experiencia. Gracias por estar en nuestra sintonía. Creo que es importante. Deportes ahora. Bajo el liderazgo del periodista Raúl Beltrán Bonilla. Los esperamos aquí a las 8 de la noche por la señal de TVM y sus plataformas digitales. Ahora, una producción de la Agencia Salvadoreña de Noticias. Vasco está ubicado el moderno Parque Memorial Asturias, un lugar para el descanso eterno. Aquí en un remanso de paz, nuestros deudos tienen el mejor sitio. Invierta ya en Parque Memorial Asturias, lo moderno de Hilo Vasco. Amplias calles, una iglesia para la meditación, áreas verdes y parqueo para más de 100 vehículos. Parque Memorial Asturias, una empresa del grupo Poli Inversiones. Al cierre de las vacaciones de agosto en este 6, gracias de veras por su sintonía. Recuerde, Claro, Canal 26, Tigo, Canal 25 y para todo el mundo la señal satelital Claro, Canal 146. Estamos conversando con nuestro invitado, el doctor Nelson García, hablando sobre diferentes tópicos que son concernientes a la vida del país. Fuertes calores, el cambio climático es evidente, ya lo sentimos, acaba de llover y a los minutitos, 28, 30... Bueno, San Miguel 38, 40 grados centígrados, doctor. El calor como que nos hace un poquito más gruñones, dicen algunos. Es decir, el calor exasperante, desesperante, y todo el mundo anda a la defensiva. En un país donde la confrontación, les decía, es permanente. ¿Su opinión de lo que estamos viendo en la Asamblea Legislativa, doctor? Bueno, hay que comprender en primer lugar que todos, excepto unos 4, diría yo, no tienen la experiencia integral de lo que es ese poder del Estado. Sin embargo, yo lo veo como una representación de miles de personas que no están ahí en ese momento, que fueron los que votaron porque se hiciera este fenómeno político que jamás había ocurrido, que yo recuerdo. Bueno, se hablaba de la famosa, ¿cómo le dije?, aplanadora verde en tiempo del... Allá por la década del 80, sí, más o menos. Porque también llegó un punto de crisis, ¿verdad?, en que la gente quería solventar ya esos fraudes electorales votando masivamente. Con aquella frase famosa que quedó para siempre, con Duarte aunque no me arte. Sí, hoy hay otra parecida, no se la voy a decir por el momento. Pero
es que la gente toma conciencia de que hay que cambiar. Ahora bien, yo he visto superación. Y digo eso desde mi óptica de abogado porque lo último y más fresco han sido los interrogatorios a los diferentes invitados que ha habido. Y de lo que fue tal vez una improvisación metódica, hoy observo yo una mayor capacidad de síntesis y de, sobre todo, de efectividad en las preguntas. Claro, no hay división de poderes, no hay, pero eso no debe de asustarnos. Claro. Porque en primer lugar, que no haya división de poderes es en el sentido de que no haya contrapuntos por gusto para contrariar el desarrollo de ningún gobierno. Así debería ser siempre, ¿verdad? Que caminemos por la amplia carretera donde la sociedad espera beneficios al final del camino. El bien común, Claro. ¿verdad? Eso es muy diferente a una obediencia ciega, ciega, ¿verdad? Como me mandaron a decir que hiciera esto voy a hacer. No se trata de eso. Y es necesario rescatar estos conceptos para que el respeto también surja. Platicábamos en esta cámara que muchas veces algunos creen que ya pasaron, al pasar las elecciones, ¿verdad? Yo ya me convierto en un igual a los cientos que está representando mi adversario. Eso no puede ser. Claro. Mi voz debe ser escuchada, pero en la consistencia de qué representan mis adversarios. Y representan una voluntad hasta ahora inquebrantable. Pienso yo, dado las últimas encuestas al respecto, ¿verdad? Yo particularmente ni soy miembro de este gobierno, ni conozco personalmente al señor presidente, pero sí me siento armónico con los proyectos y sobre todo con la forma que hasta ahora se ha conducido el Estado. Hay bemoles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo pertenezco a una generación en que el concepto de la Fuerza Armada es totalmente diferente, es más, con proyecciones a convertirse en otro tipo de institución que no es la de estar armándose con armamento de alta potencia bélica, ¿verdad? ¿Con quién vamos a ir a pelear? Sí, ¿Y por qué vamos a pelear? Sí, unos grandes cañones y unos grandes aviones, etcétera. No, la Fuerza Armada, en mi opinión, debe ir buscando lo que está haciendo actualmente. Seguridad y auxilio a las comunidades en casos de grandes desastres, ¿verdad? No, y en servicio comunitario, que es vital. Es decir, pienso igual que usted, doctor, en el sentido de que el ejército, la Fuerza Armada, no puede estar al margen de la realidad de una sociedad. Vemos, por ejemplo, y esta es una pregunta casi obligada, doctor, el tema de las reformas constitucionales. Muchos creemos, no la toquemos porque aquí hay cláusulas pétreas. Esos son los ortodoxos. Pero una sociedad como la nuestra, como todos los países del mundo, que tiene que modernizarse, que tiene que ir en el caminar del planeta entero. Usted recuerda, por ejemplo, me imagino que más de alguna vez, una cita a la novia, a la amiga o a la familia, desde San Miguel hasta el Antel Centro de San Salvador. Momento Santana, que va a hablar San Miguel, sí, ¿verdad? Eso desaparecieron todas esas cosas. Para comunicarse con Estados Unidos, hoy usted oprime el teléfono, mira el WhatsApp o una videollamada a Australia, a la India, a Estados Unidos. Es decir, el mundo es cambiante y como tal, no sé si me equivoco, que en materia de legalidad también debe ser cambiante. Es que la esencia del derecho es adecuarse al movimiento social, ¿verdad? Los elementos vivenciales de cada etapa del orbe terráqueo ha ido cambiando según la civilización vaya avanzando. O sea, antes todavía estaba vigente hace poco tiempo la ley de policía, ¿sí?, que decía que los carruajes no podían parquearse en las esquinas, tirados por caballos, ¿verdad?
Eso ahí estaba. Y que la vagancia era combatida, que si se encontraba un menor dentro de un billar, era remitido a la correccional, que era una dependencia de la Policía Nacional, ¿verdad? Por vago, malviviente y sospechoso. Sí. ¿Se recuerda? Sí, claro. Con gente inolvidable como Chepe Beto Barraza, que fue juez de policía, ¿verdad? Famoso y querido abogado, que en paz descanse. Pero son recuerdos de que, además, fíjese que el artículo primero, o vamos a decir que el mandamiento primero del Decálogo de los Abogados dice: estudia, el derecho se transforma constantemente. Si no estudias, serás cada día menos abogado. Claro, porque como van saliendo las leyes, si yo me quedo con esta, ya para esta ya no soy abogado porque no conozco la ley. Y todavía vemos, dicen, no, lo que vamos a juzgar, como en su época estaba el código ya abolido, apliquemos el código viejo. Sí. Sí, lo estamos viendo en estos días. Bueno, hay jurisprudencia en el sentido de que si los hechos que se cometieron eran cuando estaba vigente otra ley que ponía una pena diferente, entonces la persona es juzgada conforme a la ley anterior, pero es muy diferente al concepto de la retroactividad, palabra que ahora está de moda porque con el objeto de que queden precedentes de la no impunidad, porque esto me recuerda aquel juego que teníamos antes que decía alzo pelo tum tum, ¿verdad? Que sí. Cuando decía alzo pelo, entonces ya no lo podían tocar a uno. Sí. O el ladrón librado. O ladrón librado, sí. Entonces quiere decir que hay conceptos que están en la Constitución, pero no solo en la Constitución, sino que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y es que una de ellas, perdón. Sí, es que es parte fundamental también de la operatividad de los sistemas. Y es ahí donde se debe tener cada uno el cuidado, bueno, la delgada línea de la ley, como se dice. Es correcto. De esta no nos salimos todos. En este marco no podemos salirnos del concepto o de la aplicabilidad o de la interpretación, que es base fundamental también. Sí, pero aquí los creativos juristas también han traído cosas que yo creo que han sido inspiradas en los alienígenas, porque imagínese una disposición que levante una ley que está muerta, derogada. Cuando una ley está derogada, está muerta. Entonces, bajo el concepto de Lázaro, levántate, no teniendo con qué juzgar tal cosa, miren, pero ya está una ley que está muerta, revivámosla, y entonces se inventa la teoría de la la teoría alienígena, sí. A revivir. Y entonces, esto no puede ser. Sí. Pero como le digo, a veces la misma ignorancia es atrevida para hacer cosas inauditas, ¿verdad? El mundo está lleno de leyes que usted se iría de espalda si las empezamos a analizar, pero que las puede encontrar en esas redes sociales informativas, Wikipedia, etcétera, Google. A veces la tentación, y yo diría en mi caso, a veces ese impulso emotivo de que no se queden las cosas en la injusticia que da la impunidad y la prescripción, uno quisiera que realmente las cosas fueran como uno piensa, pero para eso existen parámetros universales, ¿verdad? Y hay que derribar barreras o muros. Bueno, nos quedamos cortos en la invitación de este viernes con el doctor Nelson García, se nos fue volando el tiempo, esperamos molestarlo, pero ya no en otras vacaciones, sino en tiempo normal, y a usted agradecerle su fina atención. Recuerde, hay principios, ley el orden por la razón o por la fuerza. De eso hablaremos en una próxima visita del doctor Nelson García, nuestro invitado en este día viernes. Por favor, guarde la distancia, use mascarilla, cuide a la familia, revise su vehículo. Todavía quedan unas horitas del día 7 y el domingo, todavía días feriados tradicionales. Regresamos en un momento con los deportes. Ya volvemos.
¿Qué tal, amigo? Buenas noches, bienvenidos a los deportes. Ahora en este viernes 6 de agosto del año 2021, Orlando casi terminando las vacaciones, pero con mucho fútbol para el fin de semana. Buenas noches. Buenas noches, Sergio. ¿Qué tal, amigos? Efectivamente, una vacación llena de mucha actividad competitiva, y esto genera un preámbulo también para la actividad de selección nacional. Pero hay algo importante, Sergio, y es que esta segunda fecha es el marco del Clásico Nacional del fútbol salvadoreño. Muy atractivo, Fran. Hola, Sergio, Orlando, buenas noches, amigos televidentes. Qué gusto saludarlos en un día que otrora era el día más importante que tenía no solo la capital, sino que El Salvador. Hoy festejamos al divino Salvador del mundo en una opaca fiesta agostina, donde al final uno no sabe ni qué pensar. Lo cierto es que se pasó el periodo vacacional sin poder tener acceso a la diversión que en otrora disfrutaba el pueblo salvadoreño, porque no era solo para los capitalinos, sino que venían de todas partes a disfrutar. Así que un saludo para todos en este día 6 de agosto, a las puertas de la segunda jornada del torneo Apertura de la Liga Mayor de Fútbol, inicio de periodo comprimido, porque tendremos actividad la próxima semana, martes, miércoles y jueves. Y todo mundo adelantando jornada por la actividad, como decía Orlando, de la selección nacional y el partido adelantado que jugaron el miércoles FAS y Jocoro, también por la actividad en CONCACAF del conjunto tigrillo. Bueno, yo lo decía Orlando Canjura, el partido más atractivo que tiene esta jornada es el Superclásico Nacional, que se disputa después de un año, más de un año, que no se veían las caras en la cancha santanecos y migueleños. Tuvimos, y hoy tendrá el escenario Barraza. Dos torneos, ¿verdad? Sí, efectivamente, sí. 2 torneos sin clásicos, un año. Claro. Un año sin tener clásico. Y hoy vaya qué forma de disputarse, porque si bien es cierto, hay mucha rivalidad, mucho atractivo, pero es en el marco de la inauguración o reinauguración de la iluminación artificial del Estadio Juan Francisco Barraza. Será una novedad sin lugar a dudas, también después de que, ¿cuánto tiempo esperando la iluminación? Al final alguien dijo, hágase la luz, pero esto tardó mucho porque uno tras otro, dijeron, vamos a tener una iluminación de primera, y al final se da para el clásico frente al Club Deportivo FAS. ¿Cuántas gestiones presidenciales también ofrecieron ese regalo, verdad, a la afición migueleña, y cuánto ha tardado en una gestión que, tal como dice Sergio, tuvo tantos altibajos? Y ahora la oportunidad de hacer historia, y qué bueno que es con un clásico nacional. Buen momento para el equipo tigrillo. Fran está como campeón, no puede pedir más. La afición santaneca ha ganado su partido de inicio de temporada contundente frente a Santa Tecla con marcador de 3-1, pero hoy va de visita y contra Águila, que sacó un empate, me parece. Lo de Águila fue muy bueno, frente al Once Deportivo. Después de 2 partidos continuos en casa, hoy FAS realiza su primera visita ante un Águila que sin duda alguna va presionado. Presionado porque hasta el momento no ha podido ganar. Presionado porque juega en casa. Presionado porque tampoco puede defraudar a sus seguidores en un acontecimiento tan importante como es volver a jugar de noche. Entonces, Águila sí está prácticamente obligado a conseguir la victoria como de lugar. Y será, Sergio y Chico, que FAS, con el compromiso de su competencia internacional, que le ha obligado a hacer una reingeniería dentro de su conformación inicial, podría de alguna manera generarle a Águila alguna ventaja. Bueno, el equipo santaneco realizó algunas variantes, ha comenzado las rotaciones de cara a los 2 partidos que va a jugar contra el Hamilton Forge de Canadá aquí en el Estadio Cuscatlán, y algunos jugadores no estuvieron en el partido del miércoles frente al equipo de Jocoro. Es parte de la rotación que prometió el Zarco y que creo que es obligada para esta cantidad de partidos que se le avecinan al equipo tigrillo. Pero lo más importante, Sergio, es que le están dando resultados. Y mientras pueda tener esas variantes satisfactoriamente, pues las va a seguir utilizando el Zarco. Hay que recordar, ha iniciado Santa Tecla, Jocoro, el Águila, viene el choque contra Hamilton Forge, luego tiene que volver a tomar la actividad local, cierra la serie contra el cuadro canadiense, continúa en el ámbito de El Salvador. En sí, estamos hablando no menos de 8 partidos en menos de 15 días.
sea, bien complicado, no le queda otra alternativa al Zarco que utilizar sus variantes. Una obligación, sin lugar a dudas, para el Zarco Rodríguez. Así es, y una pena, ¿verdad? Como es que el equipo tigrillo, campeón nacional, no tiene una presencia que sea muy visible en selección nacional. Pero al final... Diferente para Águila, que tiene a Tony Rugán más listo después de la gran ausencia en Copa de Oro con la selección nacional, pero que ahí está listo ya se destapó allá. Y que ya se en estrenó como Aguachapán. goleador Ya se migueleño. estrenó. Sí. Perfecto, vamos a presenciar a continuación las declaraciones del licenciado Carlos Escobar, representante del Club Deportivo Águila, hablando sobre ese suceso, volver a jugar en horario nocturno en el estadio Juan Francisco Barraza de San Miguel. Volviendo a las noches mágicas, 7 de la noche. Reserva a las 4 de la tarde. Es correcto, siempre que cumplen el requisito de la cartilla de vacunación, las 2 dosis, y espero que nos acompañen. Definitivamente, yo creo que en la medida que el campeonato avance va a ir agarrando más fuerza. Hay que hacer algunas correcciones definitivamente, pero creo que va a ser un buen partido. Correcto, los invitamos a todos que nos acompañen, pues la verdad que se han hecho esfuerzos grandes. Esperamos pues que nos acompañen, lleven su cartilla de vacunación, las 2 dosis, y la vamos a pasar bien porque todo apunta a que va a ser un buen partido. Yo creo que ya para el próximo partido, que es el día sábado, el equipo va a estar más consolidado y el resultado se tiene que ir dando en el camino, pues. Bueno, eso ya está programado, las puertas se van a abrir desde temprano, lógicamente la entrada es mucho más lento, pero sí, pues, desgraciadamente en este momento no todo el mundo tiene la doble dosis, pero en la medida vaya avanzando el campeonato, ya la gente va a ir con doble dosis. Una fiesta, la llegada de FAS, la iluminación, y ojalá que mejore la asistencia, porque en la primera jornada, en todos los estadios, poco público. Sí, es lamentable realmente la situación que se ha dado, pero esperamos que este aliciente de jugar en horario nocturno le permita al público migueleño, que está obligado a responder, porque colocaron como pretexto que no apoyaban al Águila porque jugaba en horario vespertino. No, hoy ya juega de noche, así que no hay pretexto para que se llene el Estadio Barraza de San Miguel. Y otro partido que se juega en horario nocturno y que también es novedad, porque a diferencia de San Miguel, que ya tuvo iluminación, esto será por primera vez históricamente se jugará un partido oficial en el Estadio Ramón Flores Berríos de Santa Rosa de Lima. Así bueno, es. atractivo. Omar Enrique Pola, el popular Pola del Municipal Limeño, me hacía un recuerdo. Cuando Firpo inauguró su iluminación la última vez, llegó Limeño y le ganó 1-0 Limeño. Hoy se revierte. Hoy es la habrá vendetta. que ver si habrá que ver si también se da el resultado contrario para la visita. Exacto. Hay que observar que Luis Ángel Firpo, si bien no tuvo el resultado apetecido en el arranque de torneo, en condición de visita, ha llegado a realizar muy buenas historias de fútbol allá en Santa Rosa de Lima. Y Firpo, aparte de eso, mantiene prácticamente una muy buena base del torneo anterior, donde el Toto Gamarra estuvo rozando llegar a mejores alturas. Hay que reconocer que aquí el obligado a ganar, a tratar de lavarse la cara, es Municipal Limeño, después de esa sacudida que le dio la Alianza, que a lo mejor nadie se esperaba, 4-1. Hoy el equipo porcino está muy obligado por lo menos a no perder. Ante un Firpo que futbolísticamente no se vio mal. Tuvo una muy buena propuesta en volumen, en posesión ante Jocoro, pero que le careció de efectividad. Me imagino que en esta semana que se ha desarrollado esta actividad de preparación, Gamarra ha tomado en cuenta eso y ha tratado de conseguir que el equipo sea más efectivo, más contundente en el ataque. El Toto Gamarra es de los que suman con cada partido, tiene buen análisis de los rivales y creo que lo ha hecho ya con el equipo de Municipal Limeño, como dice Fran, obligado a ganar, obligado a revertir esa herida que le dejó Alianza al ganarle 4-1 el pasado domingo en el monumental Estadio Cuscatlán y esperar que se destape de nuevo Ever Rodríguez, porque Ever brilló en ese partido, hizo lo que quiso con el lateral izquierdo del equipo blanco. Es el primero de los dos
gemelos que tiene el cuadro de Santa Rosa de Lima y que anteriormente prestaron sus servicios para el equipo de Luis Ángel Firpo. Permítanos el mensaje de nuestros patrocinadores, hacemos una pequeña pausa y luego venimos con este análisis de la previa de la jornada 2 del torneo Apertura de la Liga Mayor de Fútbol aquí en la sección deportiva de su noticiero Ahora. Ahora, noticias, deportes y más. Un informativo independiente que sintetiza los acontecimientos más relevantes de El Salvador y el mundo. Conducido por un equipo de profesionales con trayectoria y experiencia. Gracias por estar en nuestra sintonía. Creo que es importante. Deportes ahora. Bajo el liderazgo del periodista Raúl Beltrán Bonilla. Los esperamos aquí a las 8 de la noche por la señal de TVM y sus plataformas digitales. Ahora, una producción de la Agencia Salvadoreña de Noticias. Nada mejor que conocer El Salvador. Esta es la Casa de la Hacienda, un paradisíaco lugar a 1 kilómetro de Hilo Vasco rumbo a Tejutepec. Usted puede disfrutar de estos toboganes gigantes, ver el museo, lo mejor que tiene El Salvador, las reliquias arqueológicas, las espadas y armas del medioevo, la época de los cruzados en Europa, las pistolas de principios del siglo XIX, es decir, esta es la sala de armas del Museo de la Casa de la Hacienda. Puede disfrutar, puede venir, puede vivir en un clima especial aquí en la Casa de la Hacienda. Continuamos con los deportes ahora en este viernes 6 de agosto, celebrando en todo el territorio salvadoreño las populares fiestas agostinas. Y un partido que se las trae es el de Platense contra los Salvos de la Alianza. Revivir viejos tiempos. Me parece que después del Clásico Nacional, el más atractivo de las jornadas es este. Claro. Yo creo que sí. Sí, porque hay que considerar que Platense ha hecho muy buen debut como Benjamín. Incluso estuvo a punto, casi de llevarse la victoria. Aparte de esa circunstancia, Alianza viene de un muy buen resultado en la primera fecha. Y, como decía Chico, es revivir otra vez esas confrontaciones de hace 41 años. Vamos a ver qué hace el equipo. Eso, porque también un dato importante es el hecho de que el último choque que disputa Platense antes de su descenso, allá en el mes de septiembre de 1980, es ante Alianza, el cual lo derrota 3-1 y hoy lo recibe en su primer partido en casa en su retorno a la primera división. Sin lugar a dudas vamos a tener estadio lleno el próximo domingo allá en el Toledo Valle, que ha sido remodelado y creo que le hace honor a todo el buen trabajo que hizo en la Liga de Plata el equipo de Platense con un ascenso muy pero muy merecido. Creo que hasta mucho se tardó en retornar a la liga. Demasiado, mucho tiempo, 4 décadas. Hemos visitado el campo de entrenamiento de los Gallos y hemos conversado con su capitán, Helden Steven Alfaro, de cara al choque contra los blancos, y estas son sus declaraciones. Sí, gracias Francisco por la oportunidad. Como tú ya decías, hemos tenido un buen arranque de torneo, jugando de visita y consiguiendo un punto que nos permitió sumar. Ahora regresamos a casa contra un rival que es dominante en la liga, pero que nosotros también estamos en casa y queremos tener un buen debut después de este largo tiempo que el equipo estuvo en segunda división. Sí, yo creo que para ellos eso ha generado confianza, tener un buen arranque como el que tuvieron. Nosotros también estamos sabedores de que es un rival fuerte y que bueno, nosotros queremos aprovechar nuestra localía, poder sacar un buen resultado, sabiendo que va a ser complicado, pero que también queremos hacer respetar nuestra casa también en Liga Mayor y esperamos que podamos tener un resultado positivo. Pues obviamente es difícil, creo que es un equipo que también
sabe jugar muy bien al fútbol, tenemos una muy bonita cancha, entonces pues nosotros vamos a intentar hacer lo nuestro, a seguir tomando confianza, a tener esa actitud que se ha tenido en el primer partido y bueno, concretar, creo yo, estar atentos siempre, concentrados, cometer el más mínimo error para poder obtener una victoria en casa que nos permita ir sumando. Sí, eso creo yo que también es la expectativa de la gente, de la afición, que nos va a llegar a ver, que necesita ver cómo nos vemos ya en casa. Creo yo que esperamos que sea un bonito partido donde pues haya un buen clima para poder hacer buen fútbol y que también la gente se vaya sintiendo contenta del trabajo que se va haciendo, que pues, mostremos buena cara, que podamos poder dar pelea en este torneo y poder nosotros también cumplir los objetivos que nos hemos trazado para este torneo. Bueno, interesante la exposición del capitán del cuadro platense. Están con los pies en la tierra y esperan, no se comprometen con ganar el partido, pero sí hacer un buen espectáculo y tratar de apostar, porque están conscientes de que tienen un rival de mucho peligro. ¿Cómo está la cancha, Fran? Sí, está en perfectas condiciones. Es importante destacar que el trabajo que ha hecho el equipo platense y su grupo de colaboradores, llámese alcaldía municipal, llámese patrocinadores y otras instituciones que apoyan al conjunto viroleño, han metido la mano grandemente a tal grado que aquel sector del parqueo ha sido limpiado. Sí, ha sido limpiado totalmente y creo que están cumpliendo con todas las recomendaciones hechas por la Comisión Revisora de Escenarios Deportivos. Eso del parqueo era parte de la seguridad, Orlando. Claro, era muy incómodo el parqueo, demasiada piedra, también, exacto, eso. Típico de la zona, ¿verdad? Sí. Eso. Pero aparte de eso, Francisco, tú que has estado cerca del trabajo de la institución, para Juan Camilo Delgado es una presión ir también a perforar portería estando en condición de local. ¿Y qué se vislumbra también en la actitud precisamente de Rafael Edgardo Burgos? El problema de Rafa es que ha estado un tanto resentido, pero de acuerdo a lo que nos externaron ayer los dirigentes viroleños, se ha recuperado en altas posibilidades de poder jugar contra uno de sus ex equipos, claro, el cuadro de Alianza. Yo creo que tiene suficientes elementos. Camilo, hablábamos con él, lo observamos el pasado martes acá en su noticiero ahora y veíamos aquella motivación que tiene. Él estaba debutando en primera división y marcar un doblete a cualquiera lo enciende. Y hablando de goleadores, también la expectativa del colombiano Duvier Riascos. Debuta anotando 3 goles a Municipal Limeño. No es de cualquiera, no es de todos los días debutar anotando 3 goles. Entonces la incógnita seguirá marcando el próximo domingo. Duelo de cafeteros. Venía en ambos frentes de ataque, ¿no? Con esa viñeta y prácticamente hoy por hoy lo está demostrando. Lo ha demostrado, así es. El hombre tiene un tremendo recorrido, futbolísticamente hablando. Sí, bueno, el sábado por la noche hay un partido interesante entre dos equipos que hasta el momento no conocen lo que es la victoria. En el Estadio Atlético de Las Delicias, Santa Tecla recibe a Isidro Metapán, que se quedó prácticamente con el deseo de poder aprovechar su condición de local y al final terminó empatando en la primera fecha frente a Atlético Marte. Se dio muy pobre el equipo metapaneco en ese debut frente al equipo marciano que se llevó el empate allá del Calero Suárez, pero Marte creo que mejoró un poquito. No obstante, creo que le falta también al equipo de Metapán. La ofensiva no estuvo a la orden del día, va a tener que trabajar un poco para poder mejorar en el resto de partidos y hay que esperar a ver qué hace el equipo metapaneco. Lo veo difícil para Metapán porque va a enfrentar a un equipo tecleño que durante la primera mitad fue un digno rival frente al Club Deportivo FAS en la primera fecha. Y esto va a obligar de alguna forma a que el Polillita da Silva reordene sus piezas porque yo creo que tiene recurso para hacer buena su condición de local. Perfecto. Rómulo Guzmán, de la dirigencia del cuadro tecleño, nos habla de este duelo entre los Periquitos y los Cementeros. El inicio del torneo siempre a veces es complicado. Nosotros vemos como un accidente lo que sucedió en Santa Ana y ahora está para que el equipo también llegue a casa, pueda enfrentar a Metapán, un rival importante, pero consideramos que también es un buen momento para poder
dar un punto de partida y comenzar un ascenso en la tabla de posiciones, porque al final es una fecha la que se ha jugado. Bueno, pues van a ingresar solamente los aficionados que tengan la dosis completa de vacunación, las 2 vacunas, pero vamos a iniciar con abrir las taquillas con suficiente tiempo. Vamos a estar informando a través de redes sociales y de la misma manera la reserva va a jugar antes que el equipo mayor, así que la gente va a tener tiempo para poder ingresar tranquila, para poder llegar y poder apoyar al equipo. Sin duda es importante, ya que caemos en la primera jornada, entonces ahora sí necesitamos sumar puntos y lo que sí queremos hacerlo es en casa, tratarlo de hacer con nuestra afición acompañándonos y poder sumar los primeros 3 puntos frente a Metapan. Obligado a ganar en casa el equipo de Santa Tecla, pero la obligación no siempre es que tiene que pasar. Hay que ver si lo permite el equipo de Metapan. Y la jornada se complementa con 2 partidos, uno de ellos el sábado y otro el domingo. El sábado en el Estadio Cujatlán, en horario diferente, en día diferente, Atlético Marte frente a Chalatenango. Inicialmente lo pretendía jugar domingo Atlético Marte, pero será sábado el partido. Sí, adelantaron y eso marca para Atlético Marte compresión de tiempo para preparar el trabajo. Reapareció Matías Coloca en la defensa, ¿no? En la primera fecha del Pórtico Marciano. Eso genera algunas posibilidades de tranquilidad. Otra vez hay conocimiento. ¿Para Marte o para Chalatenango? Para Marte. Para Marte, por supuesto. Por eso decía, y Marte en alguna forma podría quizás entrar con alguna tranquilidad. Creo yo que tiene opciones para poder hacer buena su condición de local. Finalmente la jornada se va a cerrar con el choque entre Jocoro y Once Deportivo. El cuadro fogonero va a tratar sin duda alguna de sacarle provecho a ese desgaste del choque que realizó entre semana frente a Comunicaciones de Guatemala por la Liga CONCACAF, el cuadro fronterizo. Vamos a ver qué pasa. Jornada completa por el fin de semana, que ustedes tendrán el resumen el próximo lunes. Vamos a una pausa. Volverá Raúl Beltrán Bonilla con la crónica de hoy. Feliz fin de semana. Buenas noches. Si algo me alegra de la administración o de los gobiernos de Estados Unidos, es que el tema de Fomilenio 1 y Fomilenio 2, ellos administran los fondos, los recursos, igual que hace la China continental. Bueno, todavía estamos esperando dónde se va a construir el moderno estadio que anda ahí por los $100 millones. Bienvenido, si es regalo, ¿por qué hacerle mala cara? Pero Japón, con la agencia JICA, hace exactamente lo mismo en El Salvador. No desde hoy, de tiempos inmemoriales. Estoy hablando de la China continental, estoy hablando del gobierno de los Estados Unidos y estoy hablando del gobierno de Japón en la ayuda a los diferentes gobiernos del país. ¿Por qué administran sus propios fondos? ¿Y por qué supervisan sus fondos? ¿O porque nos conocen? ¿O porque saben que de mano en mano se perdió un piano? Es decir, todos esos elementos que son no subterfugios ni hipótesis, amargas realidades de cómo vivimos los países centroamericanos. Pero ¿a qué viene todo esto? Precisamente uno de los dilemas que tiene el gobierno del señor Biden de los Estados Unidos es ¿por qué la inmigración? ¿Por qué la salida de miles y miles y miles de centroamericanos y miles de mis hermanos salvadoreños que cada mes, no importa el riesgo del desierto, del invierno o del calcinante verano en el desierto, agarran camino para el norte? Unos a veces solo con el pasaporte, con el DUI en la bolsa y unos $20 para la comida en el camino, imagínense ustedes. ¿Por qué entonces los Estados Unidos nos observan? ¿Y por qué la causa de la inmigración? Primero, falta de trabajo.
Segundo, falta de seguridad ciudadana. Tercero, falta de seguridad jurídica. Y luego, el tema de la superpoblación, que hasta hoy nadie ha querido controlar o establecer programas. Cada día somos crecientes, me comentaba un demógrafo, que el crecimiento de la familia salvadoreña producto de la pandemia, del encierro, disparó la natalidad. Triste drama para una familia que no tiene salario, que no tiene trabajo, solo esperando el paquete de comida y tiene 3, 4 hijos que mantener. Ese es el drama real que vemos a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero vuelvo con el gobierno de los Estados Unidos. Nunca lo tomen como un ataque, sino que es la realidad tropicalizada que aquí con muchísimo gusto trasladamos. Esos 4 conceptos que acabo de darles. Esa es la verdad del país. Sumado a esto, los graves hechos de corrupción. Lo estamos viendo en la comisión del sí o no de la Asamblea Legislativa. Estamos analizando y conociendo cada drama que ahí se presenta, pero más que todo, duro y difícil es el ambiente fuera de la estructura legislativa o política o partidaria. Es un drama que tiene salida, claro que tiene salida, si hay gobernabilidad con corazón. Si llegado el Fomilenio 2, o llegado JICA de Japón, o llegado a la China continental, se abren fuentes de trabajo y con ello de manera irremisible el desarrollo económico en pequeñas estructuras familiares del país. Porque no es lo mismo que el salvadoreño esté esperando que le llegue la caja de alimentos o aquel que tiene seguro por lo menos el salario mínimo para su familia. Asómbrense ustedes, hay familias en el área suburbana o en el área rural que apenas consiguen $1 para comer todos en el día. $1 para alimentar 4 bocas, la pareja y sus 2 pequeños hijos. Esto los que tienen 2. ¿Qué tal los que tienen 5, 6 o 7 miembros en su grupo familiar? Esa es la realidad, estimados amigos de los Estados Unidos, administración Biden. Esa es parte de la realidad y no están lejos ustedes del combate abierto hasta la corrupción. Y hasta aquí nuestra crónica de hoy. Los conceptos vertidos en el programa anterior son de exclusiva responsabilidad de la Agencia Salvadoreña de Noticias, bajo la dirección del periodista Raúl Beltrán Bonilla.